Hola, ¿qué tal? Continuamos con la lectura de algunos pasajes y comentario de el Seminario 1 de Lacan sobre los escritos técnicos de Freud. Recuerden que nos estamos basando en la versión de Paidós. En esta ocasión vamos a revisar la sesión número 5, que en esta versión lleva por título Introducción y respuesta a una exposición de Jean Hippolyte sobre la Wahrnehmung de Freud. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con estas palabras que nos dice Lacan para de una buena vez entrar en materia. Esta cristalización solo pone de manifiesto lo siguiente: el discurso del sujeto, en la medida en que no alcanza esa palabra plena en la que debería revelar su fundamento inconsciente, se dirige entonces al analista, está hecha para interesarle y encuentra su soporte en esa forma alienada del ser que llamamos ego. Bueno, pues hay que poner en contexto, recordar que se viene hablando de ese momento en que la transferencia adopta como una máscara de resistencia. A algo se está llegando en la temática de la sesión y de pronto pues algo llama la atención del paciente y como para distraer de eso a lo que se está acercando, como quien dice que de pronto pone atención en algo que tiene que ver con el analista. Si se sigue por ahí, por esa vía, si el analista, por así decirlo, muerde el anzuelo, bueno, tal vez se va a desviar la atención de lo inconsciente, como señala Lacan en el pasaje que les acabo de leer. Se va a desviar de lo inconsciente o de esa palabra plena que podría emerger por centrar la atención en algo que tiene que ver con el analista. Y bueno, pues es una parte importante porque aquí se puede caer a más bien darle atención a lo que podemos ubicar como lo imaginario. Se me estaba escapando la palabra, pero es eso de lo imaginario, aquello que está centrado en la relación de tú a tú, donde nos está trabajando precisamente en el campo que es propio del psicoanálisis. Como podemos entender, precisamente el registro de lo simbólico, de las palabras. Recuerden que esto es algo básico, fundamental en el contexto lacaniano. No se centra en las cuestiones biológicas o sustanciales, digamos, de la persona, sino en los elementos del discurso, en el lenguaje. Bueno, también dice Lacan, no hablo del ego en la psicología, donde es función de síntesis, sino del ego en el análisis, función dinámica. Esa función dinámica que precisamente como tal se hace presente en el tratamiento, en el trayecto de alguna sesión. Y por eso de ahí la importancia de estar atento el analista a esos destellos, a esa parte dinámica. Ya desde Freud tenemos muy presente que
el inconsciente, aunque no es algo que se ve, pero es algo que también está activo, está dinámico, produciendo, bueno, ya saben, sueños, produciendo síntomas y bueno, más o menos en el contexto que estamos, produciendo transferencia o resistencia, ¿sí? Que bueno, a veces se puede dar el desconocimiento de eso y centrarnos, insisto, más en la parte imaginaria. Entonces, Lacan pues le da peso a la función de la palabra. Y por ejemplo, cuando va ejemplificando, valga la redundancia, también llega a esa parte de psicopatología de la vida cotidiana de Freud y señala a Lacan que el olvido de un hombre pone de manifiesto la diferencia entre lo que la palabra del sujeto habría debido formular y lo que le queda como resto para dirigirse al otro. Eso que habría debido formular, eso que podemos asociar con lo inconsciente o con la palabra plena, precisamente no se hace presente porque se queda atorada en lo actual, en lo imaginario, en el tú a tú que ya mencionábamos. Y es que tal vez es algo complicado el hecho de abandonar ese registro más imaginario, más accesible, podríamos decir. Desde luego que involucrarnos en ese otro sistema simbólico tiene sus desafíos. Demanda del analista que, por así decirlo, abandone el terreno conocido. Eso que a veces se menciona como la zona de confort, donde uno sabe pues lo que hay que hacer, lo que es conveniente, lo que se puede aconsejar y detalles así. Entonces, Lacan menciona que el sistema simbólico es sumamente intrincado. Se halla marcado por esa propiedad de entrecruzamiento. Así lo señala Lacan, entrecruzamiento lingüístico. Digamos que se está haciendo referencia como a una especie de telaraña. Está muy intrincada, está muy relacionada unas cosas con otras, no es algo lineal, no es algo sencillo. Así que cuando se utiliza alguna palabra, bueno, habrá que imaginar precisamente ese entramado simbólico o como de telaraña. Y para dar alguna idea, algún sentido de lo que puede implicar la palabra en cuestión, pues tendríamos que precisamente analizar, explorar qué es lo que está, digamos que tratando de significar el paciente o el analizante en esa situación. Y se pregunta a Lacan, ¿ese sistema de lenguaje en el que se desplaza nuestro discurso no supera acaso infinitamente toda intención que podamos atribuirle y que solo es momentánea? Bueno, de alguna manera con esto nos estamos introduciendo en esa otra instancia de lo inconsciente, del devenir, o de eso que no tiene tiempo, como ya nos había expresado Freud. Es decir, no vamos a estar solamente en el aquí y ahora, sino que de alguna manera se va a estar abonando en ese otro campo de lo que a lo mejor después, con posterioridad,
habrá de cobrar sentido. Creo que esto implica movernos en el terreno simbólico, renunciar a los frutos, a los hallazgos inmediatos, podríamos decirles imaginarios. En ese sentido, pues es que también esto pone de manifiesto esa dificultad o esa paciencia que, por así decirlo, se requiere para el tratamiento. Y entonces, bueno, en este contexto menciona también Lacan, esta experiencia consiste en mostrar al sujeto que dice más de lo que cree decir. Dice más de lo que pudiera decir en el tú a tú, en esas relaciones imaginarias con papá, con mamá, con alguna persona, con el psicólogo, etc. Dice más que eso, y en ese sentido se está entrando en relación, dice Lacan, con la autonomía de la función simbólica en la realización humana. Hay algo que está funcionando de manera autónoma, que no hay ninguna conciencia, ningún yo controlando, dominando eso. Hay un más allá de lo psicológico, de esta relación del tú a tú. Podemos, desde luego, pensar aquí en la noción de inconsciente otra vez. Eso que nadie controla de manera autónoma. Y bueno, pues para más o menos irles ubicando, pasamos ahora a lo que en la versión de Pi 2 se ubica como el número 2, en la página 91, donde empieza a hablar de la negación o denegación, como le aclara Hippolyte. Entonces aquí se habla de la relación entre el ego y la manifestación hablada del sujeto en la sesión. Esto lo retoma Lacan de Freud. Y es una parte, bueno, también importante. Desde luego que Lacan va retomando de Freud, pues aquello que le ayuda a atizar su fuego, por así decirlo, ¿no? Está tomando los leños que le sirven para su perspectiva, que tiene que ver con esto del lenguaje. Por eso está tomando esos pasajes donde Freud alude a esto de la palabra, del lenguaje, o como en este caso, la manifestación hablada del sujeto en la sesión. Del sujeto, o sea, no tanto de la persona. Ya, pues en otros momentos veremos cómo es que Lacan emplea este término de sujeto, pero por lo pronto podemos suponer que no hace alusión necesariamente a la persona. También dice Lacan que nuestra experiencia no consiste en un toqueteo afectivo. Aquí pues tal vez pone distancia con otras psicoterapias, donde pues sí se le da importancia precisamente a la parte afectiva, donde se trabaja desde la conciencia, digamos desde el yo. Y aquí Lacan entonces está poniendo su distancia al respecto. Y Lacan hace una referencia a la obra de Freud titulada Psicología de las masas y análisis del yo. Y dice Lacan, el yo como función autónoma aparece por vez primera en la obra de Freud a propósito de la psicología de las masas, es decir, de las relaciones con el otro. Entonces no se trata de una entidad autónoma, de un yo autónomo, lo que está Lacan leyendo de su maestro,
de Freud. Se trata del sujeto en la relación con el otro, no de una persona autónoma, necesariamente. Estos son matices importantes que nos irán ayudando a darle un poquito de sentido. Yo sé que a veces se complica, pero a darle un poquito de sentido a esta obra, a esta propuesta de Lacan, que, digamos, si es complicado, bueno, tal vez hace sintonía con lo complicado del ser humano. No se diga de la mente humana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que podemos cobrar el aliento para seguir adelante. Y en esa obra, precisamente, Lacan revisa aquella parte de aquel tema de la sugestión, donde Freud ¿cómo se dice? Lo entiende como un fenómeno primario e irreductible de la vida psíquica humana. Y Freud tiene, digamos, resistencias también, tiene problemas para aceptar aquello que está viendo con Bernheim en 1889. De alguna manera Freud se resiste a aceptar todo esto, a aceptar lo que, Lacan lo dice en estos términos, dice: verdadera rebelión, pues, la que experimentaba Freud ante la violencia que puede implicar la palabra. Digamos, la palabra sugestiva, aquella que se impone a alguien y que pudiera, opacar, por así decirlo, su propia voz. Entonces, se resiste Lacan a eso que está ubicando como una violencia en la palabra sugestiva. Lacan, desde luego, se está moviendo en un terreno que va más allá de la psicología positiva. Él aborda ese carácter transpsicológico del campo psicoanalítico. No está operando tanto a estas producciones de la conciencia. Y entonces ahí retoma lo que expuso Jean Hippolyte. Menciona, por ejemplo, esto de la Bejagung, que se entiende como una afirmación, una inscripción que se da en el aparato psíquico, en la mente humana, y lo va a diferenciar de la, que se llama forclusión. Se van a oponer la Bejagung como una afirmación, dice Lacan en el texto, que se puede entender como una primera inscripción, y se va a diferenciar de lo que sería la forclusión, algo que no se inscribe en lo simbólico. Les leo este pasaje de la página 95. Lo afectivo no es una densidad especial que faltaría a la elaboración intelectual. No se sitúa en un más allá mítico de la producción del símbolo anterior a la formulación discursiva. Solo esto puede permitirnos de entrada, no digo situar, pero sí aprehender en qué consiste la plena realización de la palabra. No se trata de buscar
en un más allá de la palabra, en una entidad, en lo psicológico, como nos dijo antes. ¿Sí? Por eso se está separando de esto de la psicología positiva. No es por donde va Lacan, no es el camino que le interesa recorrer. Se está metiendo en aprietos, se está metiendo en camisa de 11 varas, como se dice. Pero bueno, por ahí fue. Y por ahí lo estamos siguiendo. Y bueno, por lo pronto nos vamos a detener aquí. Entonces andamos rondando la página más o menos 100 del texto de este seminario 1 de Jacques Lacan. Y andamos en la fecha de 10 de febrero de 1954. Así que, bueno, pues por lo pronto aquí interrumpo y ya continuaremos después con las siguientes sesiones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos la próxima.